¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es martes 30 de octubre. Empezábamos el programa de ayer un tanto escandalizados con las declaraciones de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que, como recordarán, decidió confesar ayer que España estaba saliendo ya de la crisis. Hoy ha sido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el encargado de contradecir de forma absoluta a la responsable, como decía, de Trabajo. Fue una entrevista radiofónica y Alberto Núñez Feijóo señaló que efectivamente un país con una tasa de paro del 25% en ningún caso está saliendo de la crisis. Así que hablaremos de esas palabras de Alberto Núñez Feijóo y el papel que está empezando a ocupar en el concierto del Partido Popular en toda España. Será uno de nuestros asuntos del día, pero hablaremos también de Cataluña, del varapalo que hoy ha sufrido por parte de la Unión Europea. Sabrán que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, ha dicho que una Cataluña independiente no tendría lugar en la Unión Europea, así que hoy ha sido objeto de atención por parte de la actualidad y de sus diferentes actoras. Hablaremos también de evasión fiscal, porque sabrán que hay un periodista griego que las está pasando canutas en las últimas horas. Se enfrenta el jueves a un proceso judicial. ¿Y cuál es su delito? Haber hecho público un listado de nombres de personas que supuestamente habrían evadido impuestos en Grecia. Una lista que lleva dando vueltas desde hace tiempo y que llegó a este periodista griego después de que la actual responsable del Fondo Monetario Internacional se la hiciera llegar al gobierno griego, que no consideró oportuno hacerla pública. Así que hablaremos de evasión fiscal porque hay una lista similar que compete aquí a España. Le preguntaremos a nuestros contertulios qué opinan de cómo se está gestionando este tipo de incidentes que, como decimos, a un periodista griego de momento ya le va a costar un incidente judicial. Marina Chiavegato, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Bueno, ¿qué proponemos a nuestros espectadores para que colaboren con nosotros en el programa? Pues vamos a repetir hashtag, porque también repetimos temas. Seguimos hablando si vamos a salir o no de esta crisis económica. Así que, como dije, repetimos hashtag almohadilla crisis Vía V. Ya lo explicará Fernanda a continuación, pero nosotros dentro de un ratito vamos a tener una entrevista en la que vamos a hablar de esta posible huelga general el día 14 de noviembre. Así que tenemos hashtag para eso, almohadilla 14N Vía V, ¿no, Fernanda? Bueno, pues efectivamente, a partir de las 10 menos 20 más o menos, en cuanto escuchemos a Xavi Fonseca y sus predicciones meteorológicas, entrevistaremos aquí en el plató de Vía V a los responsables en Galicia de los sindicatos UGT y comisiones obreras. Saben ya que el próximo 14 de noviembre tendrá lugar la segunda huelga general en lo que va de años, así que trataremos de que nos expliquen cuáles son los motivos de esta convocatoria. Será, como decía, después del espacio dedicado al tiempo, en torno a las 10 menos 20. Antes nos vamos al plató de informativos. Como siempre está ya allí Uxía Rodríguez para actualizarnos cosas que tienen que ver con la economía y que han pasado en esta jornada. Uxía, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues hoy, como tú decías, seguimos sin ver los brotes verdes de los que ayer hablaba la ministra de Empleo. Fátima Báñez, recordemos, aseguraba que estamos saliendo de la crisis. Lo hacía a pesar de las cifras que muestran todo lo contrario. Hoy su propio compañero de partido, Alberto Núñez Feijóo, rebatía de forma contundente esas palabras. Lo importante no es lo que digamos los políticos, lo importante son los indicadores económicos, ¿no? Hay indicadores económicos que son menos malos que otros, pero un país con el 25-26% de paro tiene una profunda crisis económica, y mientras eso no levante, pues lógicamente no podremos, Pepa, no podremos decir cosas que nos gustarían decir a todos. Pero el presidente de la Xunta no es el único que ha salido al paso de esas polémicas declaraciones de Fátima Báñez que han escandalizado a más de uno. A la ministra de Empleo el Gobierno debe rectificarla. Las declaraciones que hizo ayer son unas declaraciones que podrían tener muchos calificativos, pero vamos a centrarlo en que en todo caso son unas declaraciones fuera de la realidad. No se sustenta ningún dato objetivo, son claramente ofensivas para los españoles y para las españolas. La ministra de Empleo tiene fe, datos ninguno. No se lo cree ni ella. Ver brotes verdes en otoño me parece un pouco ilógico. Está intentando enviar unha imaxe ou sensacións positivas. O problema é que non se corresponden en absoluto para nada na realidade.
Y hoy hemos conocido nuevos datos que ponen cifras a esa realidad económica que vive nuestro país. El primero del que vamos a hablar podría decirse que es menos negativo de lo esperado. La economía española cayó un 0,3% entre julio y septiembre. Es una décima inferior a la que se había registrado en el trimestre anterior y también a la que había adelantado el Banco de España y previsto el propio Gobierno. Pero lo cierto es que el Producto Interior Bruto ha caído un 1,6% en 12 meses. Seguimos en recesión y ya son 5 trimestres consecutivos con la economía en caída libre. Más cifras, los precios han subido una décima en el mes de octubre. Hoy también hemos conocido el dato adelantado de la inflación que sigue escalando hasta situarse en el 3,5%. Una vez más, la subida del IVA ha sido la responsable, un dato que podría tener consecuencias directas en las pensiones. Si en noviembre la inflación se mantiene en este nivel, actualizarlas tendría un coste de más de 5.000 millones de euros. Y mientras el Gobierno habla del lado bueno de esa subida del IVA, la recaudación creció en septiembre un 11,9% y el déficit del Estado se moderó del 4,7 al 4,3%, por debajo del objetivo fijado para este año, que se sitúa 2 décimas por encima. El IVA en el primer mes de recaudación del mes de septiembre ha aumentado los ingresos en un 11,9%. en el mes de septiembre, que realmente es un aumento, como decía, que sirve al doble objetivo. El primero, financiar correctamente los servicios públicos de los ciudadanos y el segundo es el de reducir ese déficit público hasta los niveles que estamos siendo capaces en un momento de recesión económica como el que estamos atravesando. Ni la economía española ni la gallega crecerán a corto plazo, una afirmación rotunda que desvela un informe de Nova Caixa Galicia que hemos conocido hoy. Las perspectivas no son buenas y la desaceleración se consolida. En 2011 nuestra comunidad creció 2 décimas menos que el resto del país, algo que podría compensarse este año. Según sus previsiones, en 2012 el Producto Interior Bruto de Galicia caerá unas décimas menos que el español. En cuanto al empleo, tampoco se creará en 2013, de nuevo sin rastro de esos brotes verdes. O ano 2013, todas as previsións sinalan unha caída do PIB na economía española que pode estar en torno a 1,3, 1,5, non? Obviamente necesitamos taxas de crecemento do PIB no entorno do 2% para crear emprego neto, non? É moi difícil, non? Que neste escenario o ano que ven sexa un ano de crecemento de emprego neto e de caída da taxa de paro, non? En medio de este contexto, el Gobierno facilita el despido colectivo en la administración pública. Una vez más, es el Boletín Oficial del Estado el que desvela la letra pequeña de las medidas aprobadas por el Ejecutivo. La Administración podrá reducir su plantilla si su presupuesto cayó un 5% en un año o un 7% en 2 ejercicios. Los sindicatos suman así una nueva queja de cara a la convocatoria de huelga general del próximo 14 de noviembre. Para preparar esa cita, Comisiones Obreras ha celebrado hoy una asamblea en Galicia. Han destacado que la protesta tiene carácter europeo, pero que en España sobran especialmente los motivos. El 25% de paro y unos presupuestos generales que tildan de antisociales son 2 de ellos. Nos xogamos moito, se xoga moito a clase traballadora, se xoga moito a ciudadanía deste país e, por tanto, se trata de traballar, de ponernos as pilas para conseguir que sea unha folga incontestable. Esta noche, como decíais, en Vía V hablaremos precisamente de esa huelga general. Será la segunda convocada en este año 2012. Nunca antes en España se habían dado 2 paros generales en un mismo año. Pues efectivamente hablaremos de esto con los responsables en Galicia de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Nos actualizaba Uxía la actualidad económica de la jornada, pero decía que sin duda ha estado muy marcada por esas palabras de Alberto Núñez Feijóo contradiciendo el análisis que ayer hacía Fátima Báñez. Sí, seguimos hablando de Fátima Báñez en la red y también de Comisiones Obreras, que es de donde hemos leído el primer tuit que vamos a destacar. Comisiones Obreras de Aragón escribe en Twitter: como en estas simpáticas comedias de lanzamiento de tartas,
Feijóo le tira un merengazo a Báñez al negar que estamos saliendo de la crisis. Leemos comentarios en Twitter, pero también lo leemos en la página web de La Voz, en lavoz.es. Ahí, por ejemplo, leemos a Leoniana. Ella dice que mientras vea empresas cerrando o trabajadores que llevan más de 6 meses en paro, que no admite palabras como las de Fátima Báñez. Dice que el optimismo ofende a mucha gente. Seguimos ahora con José Ramón. Él dice que sinceramente cree que Báñez no hizo mal, que no lo hizo mal porque ella tenía una intención que nadie la ha pillado, y es que al ver que todos estaban tan tristes ha decidido hacer una broma para que los españoles se pudiesen reír un poco en momentos de crisis. Y por fin tenemos a Pepín. Él dice que es normal que Báñez diga eso, hace una crítica a los políticos y dice que muchos de ellos desde que están en el poder han mejorado su entorno porque han enchufado a muchos amigos y familiares en cargos públicos o no públicos, y así que para ellos sí que están saliendo de la crisis. Bueno, las palabras de Fátima Báñez, que como pueden comprobar han dado muchísimo juego desde que ayer se pronunciaban por la mañana hasta ahora mismo, cuando la gente sigue opinando sobre ese diagnóstico que hacía la ministra de Empleo en relación con la economía española. Volvemos al plato de informativos para que Uxía nos cuente otras cosas que han sucedido este martes. Adelante, Uxía. Pues hace tan solo unos minutos los votos del Partido Popular en solitario han frenado la reprobación del ministro de Educación por parte del Congreso. El PSOE había reclamado reprobar a José Ignacio Wert por sus declaraciones acerca de españolizar a los alumnos catalanes. Todos los partidos han apoyado esa petición, salvo los propios populares y UPyD, que se ha abstenido. Viene desde hace casi un año destacándose por estar empeñado en invadir las competencias de las comunidades autónomas. Es irrespetuoso con los aspectos competenciales. Ningún político debería ser sectario, ni provocador, ni arrogante, pero tratándose del ministro que se ocupa de la educación, la falta es aún más grave. Convertimos a un ministro en chivo expiatorio de los problemas de un sector tan importante como es el sistema educativo, y si nos metemos con él, bueno, pues celebramos un exorcismo colectivo y de alguna manera lo resolvemos. Pero el verdadero protagonista no estaba en el Congreso. José Ignacio Wert ha asegurado que tenía otra reunión a esa misma hora. Estamos dialogando más allá de lo que nos obliga la ley y con una intensidad sin precedentes en el cambio de una normativa educativa orientada a mejorar el rendimiento de los estudiantes españoles. A mí, sinceramente, eso es lo que me importa. No le digo lo que más me importa, le digo lo que me importa. Y en realidad, pues yo me imagino que para nadie es un plato de gusto que un grupo proponga su reprobación. Pero a mí la única aprobación que me importa y la única reprobación que me importaría será la de los destinatarios del sistema educativo. El envite independentista de Cataluña sigue protagonizando la actualidad. Hoy Alfredo Pérez Rubalcaba escenificaba la paz con el PSC a pesar de sus discrepancias sobre el derecho a decidir, mientras Bruselas ha dejado claro en una carta firmada por la vicepresidenta, por Viviane Reding, que si Cataluña se independiza se quedará fuera de la Unión Europea. No hay nada planteado formalmente por parte de Cataluña. Estamos en un contexto que es el del debate político, de las propuestas políticas, ¿no?, de una convocatoria de elecciones, pero formalmente no hay nada planteado, con lo cual es razonable, ¿no?, que las instituciones europeas, si no hay nada planteado, pues no se pronuncien, ¿no? Parece que es bueno clarificar lo que dicen los tratados y me parece también que es bueno que la Comisión Europea lo ponga negro sobre blanco. Que hoy no hay vías legales, ni antecedentes, ni procedimientos posibles para que Cataluña sea un Estado independiente dentro de la Unión Europea. Bueno, pues ya veremos cómo lo arreglamos. En estos momentos hay un Estado soberano, que es Macedonia, que no entra en la Unión Europea porque le veta a Grecia, ¿no? Por tanto, el veto existe en la Unión Europea, eso hay que saberlo, yo no puedo negarles. El Ayuntamiento de Ourense, salpicado por la operación Pokémon, tiene un nuevo problema. El BNG decidía anoche retirar su apoyo al PSOE. La pérdida de confianza en los socialistas es su argumento para no reeditar ese pacto. Hoy las dos ediles nacionalistas, Isabel Pérez y Marta Rivas, han dejado sus actas. Ahora el PSOE se queda solo y en minoría. Deberá llegar a acuerdos puntuales con la oposición. Como organización política... Y nuevo golpe a la organización terrorista Resistencia Galega. La pasada noche fueron detenidos en Ferrol 2 de sus presuntos miembros. Hoy ya han sido trasladados a Madrid, donde pasarán a disposición de la Audiencia Nacional. Los dos arrestados estarían vinculados al aparato de financiación del grupo. Bueno, ese era un grupo al que últimamente se le han dado por parte de la Comisaría General de Información, de la Policía y de la Guardia Civil, golpes muy importantes, y hay que reconocer que con las últimas detenciones de esta noche, pues su capacidad operativa ha quedado prácticamente
diezmada. Son algunos de los titulares que conforman este 30 de octubre. Pues muchísimas gracias, Uxía. Volveremos contigo al final del programa, entre otras cosas, para que nos actualices cómo está Estados Unidos en estos momentos, en concreto la costa de Nueva York, como consecuencia del paso de esa tormenta Sandy, que ha provocado algún que otro destrozo. Será después en el último bloque de información, porque antes nos vamos a ir a las primeras páginas de los periódicos digitales. Y nos vamos directamente a Estados Unidos, primero de la mano de nuestro periódico, de La Voz de Galicia. Sandy deja al menos 38 muertos y obliga al cierre de 3 reactores nucleares. Esta es la noticia que leemos en La Voz, pero ya vais a ver que en nuestro repaso por las portadas todos los periódicos, prácticamente todos los periódicos digitales españoles abren ahora mismo con la noticia de Sandy. También El País, el huracán Sandy deja 38 muertos y a millones de personas sin electricidad. El periódico cuenta que Wall Street retoma la actividad mañana, que Obama cancela sus actos electorales y que ya se han cancelado más de 15.000 vuelos. Seguimos con la misma noticia ahora con el periódico El Mundo. Sandy deja ya 38 muertos a su paso por Estados Unidos. Vamos a seguir ahora con el ABC y otra vez la misma noticia. Seguimos en Estados Unidos. El titular es Sandy deja al menos 33 muertos en Estados Unidos. El único periódico que hemos encontrado una noticia más o menos distinta ha sido en El Confidencial, donde ellos abren con una noticia sobre Rajoy. Dicen que la mayor gestora del mundo duda de Rajoy y deja de comprar bonos españoles porque la economía no sigue importando, ¿no? Sospecho que es lo que más nos importa, mal que nos pese. Ojalá pudiéramos estar hablando de otras cosas, pero acaba siempre colándose la economía para ponernos los pies en la tierra. Vamos a hacer un pequeño inciso dentro de la economía que volverá a estar presente en el resto del programa de hoy, porque tenemos una cita como todos los martes con Paco Ríos, que como siempre nos pone su mirada en la lengua. Recordarán ustedes el follón que se armó no hace mucho a cuenta de los restos óseos hallados en una finca de Córdoba. Un informe inicial los había atribuido a animales, pero peritajes posteriores señalaron que eran humanos. Sobre la persona que hizo el primer estudio decía un periódico: la perito de la policía en el caso Bretón es una forense. Y añadía una declaración de esta persona: no voy a confirmar ni a desmentir si soy yo la perita que firmó el informe. ¿Es la perito o la perita? Ya en el siglo XVIII se usaba el femenino perita como adjetivo aplicado a personas experimentadas en una ciencia o arte. Por ejemplo, doña Cecilia es persona muy perita en idiomas. Sin embargo, quien tenía el título de perito conferido por el Estado y el que informaba a los tribunales sobre asuntos de su especial saber era el perito masculino, aunque fuese una señora madre de familia con algún crío lactante. Con la incorporación de la mujer a estas tareas, creció el empleo del femenino perita, aunque el diccionario precisaba que también se usaba la forma en masculino para designar el femenino. Es decir, una mujer podía ser perita o perito, al gusto del hablar. Hoy se ha suprimido aquella indicación, por lo que, según los cánones académicos, la mujer que, poseyendo determinados conocimientos especializados, informa al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia, es perita, no perito. Bueno, perita, pues eres una perita tú en redes sociales, así que nos vamos a ver los trending topics. A ver si perito también es Arias Cañete, que ha vuelto a los trending topics. Que ha vuelto a liarla. Ahora, con unas declaraciones sobre el sector agrario. Ha dicho que su futuro es espectacular. Después de las perlas de Báñez de ayer, hoy le ha tocado a Arias Cañete. Cañete, el eterno ministro de Agricultura, ve un futuro esplendoroso en su sector. Eso sí, primero hay que esperar a que los 6 millones de parados emigren. ¿Que habrán tomado Fátima Báñez y Arias Cañete? Yo me pido lo mismo. También toca liquidar Bankia. Liquida Bankia porque han secuestrado millones de viviendas para especular, mientras hay personas que no tienen dónde vivir. Liquida Bankia porque ya sabemos lo que hacen los bancos malos, quitarnos las casas y dejarnos más deuda. Y en forma de despedida os dejamos con los mejores fakes del paso del huracán Sandy por Estados Unidos. Fotomontajes virales, unos más creíbles que otros. New York City, such a beautiful disease. New York City, such a beautiful.
Bueno, en fin, que ha dado para mucho, Sandy, incluidos esos fotomontajes que ayer ya aclarábamos que el que había conmovido a nuestros contertulios de ayer era también un fotomontaje que ni siquiera era de ahora, sino que era del año 2010, creo recordar, coincidiendo con otras tormentas que habían llegado hasta la costa neoyorquina. Más cosas. Vamos a seguir, de Estados Unidos nos vamos a Cataluña, porque allí ya empieza la guerra electoral de los vídeos. Y este que os vamos a enseñar a continuación es de CiU y ha causado muchísimo revuelo en la red. Jo vaig ser a la manifestació del 77. Jo vaig veure com el món abraçava la nostra cultura. Jo vaig viure els Jocs Olímpics. Yo vine a trabajar en los 60 y me quedé para utilizan imágenes de la diada para pedir el voto al partido de Artur Mas. ¿Qué pasa? Que este vídeo no ha sentado nada bien, esta utilización de las imágenes, así que en la red ya han contestado con un cartel, el que vais a ver ahora a continuación, donde dicen no os voté. En este cartel se puede leer que, por ejemplo, yo estuve cuando recordasteis el estatuto con Zapatero, estuve también cuando dijisteis a los jóvenes que se fueran a Londres a servir cafés, yo estuve cuando aprobasteis el rescate de bancos y de cajas españolas, así que yo no os voto, dice en este cartel, y el vídeo sigue dando que hablar porque ahora se ha sabido que esta campaña ha costado 271.000 euros. Bueno, pues Cataluña que seguirá dando mucho que hablar, coincidiendo a medida que se vaya aproximando además esa convocatoria electoral del próximo mes de noviembre, así que te garantizo que Cataluña va a estar prácticamente a diario en nuestra relación de titulares. Estamos hablando de economía y hay una chavala, una chica por ahí, jovencita, que a lo mejor puede darnos grandes alegrías en el futuro si la crisis lo permite, claro. 12 años tiene, vive en Madrid y le propusieron un problema matemático. Le dijeron que a ver si podía sumar los 100 primeros números naturales y nunca pensaron que una chica de 12 años lo pudiera solucionar ese problema. Pues sí lo hizo, pero lo que más ha llamado la atención ha sido la forma como lo ha hecho. Podéis ver en vuestras pantallas los cálculos de la chica para solucionar el problema. Resulta que el método que utilizó es el método del matemático Gauss, que utilizó hace 200 años un método parecido a ese para solucionar un problema. Allí en Madrid sus profesores dicen que ella puede ser el próximo Gauss en la matemática. No, la verdad es que está la red revolucionada con las dotes para las matemáticas de esta niña de 12 años, lo que decías que tenía, y que llegó a una conclusión, bueno, a través de un procedimiento que el señor Gauss había resuelto hace unos cuantos años. Marta Spiegel, vamos a decir el nombre por si acaso. Marta Spiegel, apunten, efectivamente, y los señores del Nobel también, que vayan apuntando. ¿Cerramos con qué, Marina? Cerramos también con economía, porque resulta que esto de la crisis ya sabemos todos que está agudizando el sentido creativo de muchas personas, y este es un señor que se llama Francisco Álvarez y ha creado un juego que es parecido con el Monopoly, pero está inspirado en la crisis. Se llama Accionistas y ahí el objetivo es especular y hundir a la otra empresa. Así que existen bonos, paraísos fiscales, acciones, billetes, y en el medio lo que existe es un parqué donde se puede especular con acciones y así hundir al adversario. Un juego que está muy de actualidad y que dicen que a los jóvenes les está interesando mucho. Pero seguro que estás hablando de un juego o estás describiendo lo que está pasando en realidad. ¿Un juego? En fin, las personas que están buscando resquicios para buscar alternativas a la crisis económica. Marina, muchísimas gracias. Nos vemos después durante el tiempo de tertulia. Nosotros nos vamos a marchar con Xavi Fonseca. Si siempre es estupendo todo lo que nos cuenta en su sección Historias del Tiempo, hoy es especialmente recomendable porque se ha ido a un congreso de nubes.